¿Sabe? Estaba mirando un documental que se hizo serie. No la voy a espolear, pero más o menos. Y habla sobre una secta. Creo que la sigla es FLD o FDL. Es una rama del mormonismo y habla acerca de que se levantó un falso profeta y empezó a vivir como en la antigüedad y era un hombre polígamo, ¿no? Algo así se dice, polígamo. Bueno, tenía muchas mujeres, más fácil. Y no solamente eso, sino de que, hoy el hombre, el creador de esa rama del mormonismo, hoy está preso. Pero ni bien él cae preso, se levanta instantáneamente otro. Y la historia cuenta sobre lo que él hace. Y él dice y profesa de que la revelación de Dios es de que van a llegar al cielo, las personas llegan al cielo por intermedio de él. Y viven en un lugar, le estoy contando todas las cosas, pero después véala si quiere. Pero viven en un lugar y él se hace de muchas mujeres, de las cuales muchas son menores de edad. Y no solamente eso, sino de que tiene principalmente 3 hombres que le dan toda su fortuna, y no solamente que le dan su fortuna, sino que le dan a sus esposas, y no solamente a sus esposas, sino que le dan las hijas. Y y esto es verídico, no es no es nada inventado. Ocurrió a las afueras de Utah, entre Utah y Colorado, y el final véanlo ustedes, pero a lo que yo quiero hablar y por eso preparar esta palabra es de cómo ese falso profeta les hizo creer para estas mujeres criadas desde niñas bajo una opresión. Ellos creían de que siendo la esposa de este hombre era la única manera de poder llegar al cielo, de poder ser salvas. Y no es que ellas lo argumentaban y lo creían con todo su corazón. Entonces, no importa. Yo pensaba cuántas veces somos engañados y pensamos de que haciendo cosas podemos llegar a esa salvación. Entonces la palabra de Dios me llevaba a una parábola muy conocida, pero que cuando me puse a estudiarla un poquito más profundo, tiene ciertas perlas que están muy buenas, porque nos enseñan de que el único camino a Cristo el único camino al cielo es Jesucristo. Pero no solamente eso, sino de que habla de algo fundamental, de que para eso debemos estar preparados. Me encantaba esto, porque muchas veces yo pensé de que simplemente venir a la iglesia basta. Y muchas veces pensé que, o muchas cosas las vivía pensando de que Cristo, ¿cuándo va a venir? Mañana, hoy no. Y pienso que siempre va a pasar el tiempo y como que Cristo, y dice, ahora lo vamos a leer, de que tenemos que vivir como si vendría ¿cuándo? Ahora. Si viene ahora y me quedo, ay Padre, preparé esta palabra y yo me quedo. Dice que va a venir así, ¿no? Como algo repentino. Y esta parábola nos enseña algo maravilloso, de que debemos estar preparados. Me enseñaba algo. Busquen todo Mateo 25, voy a hablar de la parábola de las vírgenes, de las 10 vírgenes. Y está re bueno porque es verdad, y siempre nos enseñaron de que había ¿qué? 5 o qué. Saben, 3, la parábola de las... Me viene bien porque hay un montón que no la conocen, así que le habla de la parábola de la virgen, dice que había 10 vírgenes. 5 eran sensatas y 5 eran ¿qué? O 5 eran prudentes y 5 eran ¿qué? Insensatas. Pero me gustaba esto porque Jesús arranca la parábola mostrando de que iba a haber un casamiento, y nosotros pensamos, cuando leemos la parábola, pensamos de que el casamiento, ¿usted cómo lo ve? Como se casaron, vinieron, pasaron por acá y se van a vivir juntos, ¿sí o no?
Algunos ya viven de hace rato juntos y vienen y se casan, pero nosotros vemos el casamiento hoy occidental como es. Pero Jesús da esta parábola enseñándole a los judíos, porque la parábola está en el libro de Mateo, y Mateo habla a los judíos, habla a los hebreos, y le está mostrando, dice que parábola significa, dice que viene, lo busqué así rápido, pero dice que parece medio guaraní la palabra en griego, porque es parabolé, y que significa comparar. ¿Significa qué? Comparar. Así que voy a decirle, tiene una nueva palabra, parabolé. ¿Me haces un parabolé? ¿No? Entonces, pero significa eso. Y hace una comparación, y Jesús, los voy a poner en el contexto, ya está terminando, ya se acerca el momento donde Jesús va a ir a la cruz. ¿Sí? Es uno de los últimos discursos que tiene Jesús, o de las últimas charlas que tiene Jesús con sus discípulos, preparándolos para lo que iba a venir. ¿Sí? Entonces, en esa charla le empieza a hablar de los tiempos venideros y de la segunda venida de él, de cuando él iba a volver. Entonces le habla de la parábola de las vírgenes, le habla de la parábola de los talentos y le habla de la parábola de cómo iba a ser el fin de las naciones, o algunos lo conocen por la parábola de las ovejas y los corderos. Pero la parábola de las vírgenes habla pura y exclusivamente de un casamiento. Y busqué cómo era el casamiento judío, que no tenía nada que ver con nuestro casamiento o con la costumbre de cómo nosotros nos casamos. Entonces, cuando vos lees esta parábola, tenés que ponerte en el trasfondo de cómo era la cosa, porque si vos la lees como es el casamiento de ahora, va a haber muchas cosas que no entendés. ¿Me siguen hasta acá? Parece un trabalengua, pero ahora me va a seguir. Entonces, dice así: el proceso del matrimonio tenía varias etapas. La primera etapa del casamiento era, primero se juntaban las familias. ¿Saben de que antes no era? Se juntaba la familia y decía, vos te casás con Pepito, se casa con Pepita. Y si a Pepita o a Pepito no le gustaba Pepito o Pepita, ya habían arreglado la dote, iban y se casaban. Pero la primera parte se llamaba desposorio. ¿Y qué significaba eso? De que las familias concordaban de que entre los dos se iban a casar, y el esposo se iba a la casa de su padre, sígame, se iba a la casa de su padre a preparar un lugar donde iban a vivir los dos juntos. Pero ya desde ese momento de que arreglaban el matrimonio, ya había legalidad, ya estaban casados. Es más, si alguno de los dos rompía ese pacto, se consideraba de que estaban divorciados. O sea que ya desde el momento de que estaba el desposorio, de que el varón se iba a la casa del padre a preparar un lugar, y la esposa o la novia se quedaba arreglándose y esperando de que el esposo vuelva. En ese tiempo ella preparaba su vestido. ¿Me sigue hasta acá? ¿Tiene alguna relación con lo que tiene que ver con la venida de Jesucristo? Ahora lo vamos a leer. Ella preparaba su vestido, ella arreglaba y preparaba un perfume especial. ¿Para quién? Para el novio. Y algo fundamental, ella preparaba una lámpara, y con esa lámpara lo que preparaba, lo fundamental, era aceite. Porque la lámpara, señal de la luz, sabe que antes no había luz a corriente, ni siquiera, entonces había unas lámparas que tenían un mechero y se alimentaba de aceite. Entonces, esta novia lo esperaba, pero había algo que estaba buenísimo y que me gustaba para aquellos que anotan en una perlita. El novio no volvía cuando él quería. El novio volvía cuando el padre le ordenaba que vuelva. Entonces nadie sabía cuándo iba a venir el novio. La novia no lo sabía el pueblo donde la novia vivía, y no lo sabía las doncellas o las damitas de honor
que también estaban con la novia esperando que venga el novio. Por eso dice de que había 10 esperando. Pero no solamente eso, sino dice de que el padre le ordenaba cuándo debía salir e ir a buscar a la novia. Entonces, y ese tiempo lo busqué, dice que podía tardar mínimo 3 meses, y no duraba mucho más de un año, pero todo ese tiempo la novia estaba expectante de que el novio podía llegar en cualquier, y ella cómo tenía que estar. Qué bueno. Es para poder entender la parábola. Estoy haciendo toda esta introducción para que usted pueda entender la parábola. Y dice de que el novio siempre aparecía entre el anochecer y la madrugada. Casi siempre volvía de madrugada. Y dice de que en los pueblos había gente que estaba vigilando, atalaya que estaba vigilando y veía que el novio estaba viniendo, y dice de que el novio este atalaya, este vigilante estaba gritando de que venía aquí en el novio. Entonces todo el pueblo se despertaba y también se despertaban las novias y salían con sus lámparas. Porque como era de noche, tenían que mostrar el camino por donde debían caminar hasta llegar al lugar de las bodas. Dice que cuando llegaban a las bodas, entraban. Pero para llegar a las bodas, ¿cómo tenía que estar la lámpara? Encendida. Si tu lámpara se había apagado, te perdías del camino. Y si tu lámpara se había apagado, seguramente el novio no te iba a reconocer. Vamos a leer la parábola. ¿Me siguió hasta acá? ¿Entendió cómo era el casamiento? Era bravo, ¿no? Tardaba un montón el casamiento. Mire lo que dice Mateo 25:1. Dice, entonces el reino de los cielos será semejante ¿a quién? A 10 vírgenes que tomando ¿qué? Sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 ¿cómo eran? Insensatas. Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo ¿qué? Mas las prudentes tomaron aceites en sus vasijas, juntamente con sus ¿qué? Y tardándose el esposo, cabecearon ¿cuánto? Y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. Y se cerró ¿qué? Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Qué bueno está la palabra de Dios, siempre nos edifica, la palabra de Dios siempre nos muestra la verdad. A veces parece duro porque uno cuando piensa en las insensatas dice: se quedaron afuera, pero es la verdad. Había 10 vírgenes, todas tenían ¿qué? Lámparas. A la vista de todos eran todas iguales, ¿sí o no? ¿Todas lo estaban esperando al esposo? Todas. ¿Todas tenían sus lámparas? Todas. ¿Y cuánto tiene que ver esto? No con lo que vos ves del que tenés sentado al lado tuyo, sino de cómo lo ve Dios. ¿O no? Sí, cómo lo ve Dios, pero también de su responsabilidad de cómo está. A la vista de todos, las 10 eran iguales. Yo puse: las 10 esperaron. No basta. Las 10 aparentemente estaban preparadas, pero no alcanza con aparentar.
o comparecer. No basta, mire lo que le voy a decir, no basta con tener una lámpara. No basta con tener la lámpara. Yo puedo tener la lámpara y no tener el aceite. Y esa lámpara no sirve para... Puede ser la lámpara más linda. Puede ser la lámpara que está en todos lados. La lámpara que está allá, la lámpara que está allá, la lámpara que está allá, la lámpara que está allá. Pero muchas veces falta el aceite, lo que hace que esa lámpara esté encendida. Espere, que esa lámpara cumpla función. La función es esperarlo a Él. Cristo va a venir ¿por quién? Bueno, va a venir por algunos, gloria a Dios. Cristo va a venir ¿por quién? Por todos. La pregunta se cae de maduro. ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu aceite? No te preocupes por el vestido. No te preocupes por el perfume. Porque quizás tenés el mejor vestido, quizás tenés el mejor perfume. Pero cuando venga el novio no vas a tener luz para poder seguirlo. Ahora vamos a ver lo que significa el aceite. El aceite dice que 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomaron su lámpara, pero no tomaron consigo ¿qué? Aceite. Cuando habla acá de aceite, yo una vez hablé de que el aceite cubría a la oveja, de que no le dejaba que se llene de moscas la cabeza. En este caso, cuando habla del aceite, habla de un combustible, habla del Espíritu Santo. Ahora, si no paso, y acá quiero meterme en la palabra, si no paso tiempo de intimidad con Dios, ¿cómo voy a tener el aceite? ¿Cómo obtengo ese aceite para que mi lámpara esté encendida si no paso tiempo? ¿Con quién? Con Dios, no tiempo con el hermano de al lado, porque ahora lo vamos a ver. No es que paso tiempo yendo a una actividad, yendo a otra actividad, que son muy importantes y que te van a mantener vivo y que te van a mantener activo, pero eso no significa que tengas aceite. Eso no significa de que tuviste tiempo con Dios. El primero que se ministraba con esto soy yo. Porque sabe, a los que más tiempo tenemos, más nos cuesta porque somos profesionales. Bueno, hago A, B, C y las cosas salen. Pero salen en mi fuerza. Salen sin la unción, sin el aceite. Y yo me replanteaba para mí, si hoy viene el Señor, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo está tu lámpara? ¿No? Y yo le decía, y me hablaba a mí mismo, y bueno, Señor, no me importa la lámpara. Y Él me decía, ¿cómo está tu aceite? ¿Tenés aceite o no tenés aceite? Y yo lo llevaba como es el auto, ¿no? Y yo decía, a los 10.000 kilómetros hay que cambiarle el aceite al auto, hay que sacar ese aceite y ponerle otro, si no el motor, ¿qué? Se daña, ¿no? O anda un tiempo más, pero en algún momento, ¿qué? Explota. Y muchas veces el aceite de Dios tiene 20.000 kilómetros. Y no voy a renovarlo. O espere, o muchas veces no cambio el filtro. Cambio el aceite, pero no cambio el filtro. Entonces el filtro me ensucia el aceite. Eso para los que son fierreros como yo. Pará. Y si tenés muchos años, ya tenés el auto, está bastante viejito, más aceite tenés que ir a buscar. Porque más pronto va a venir el esposo. O, mire, me gustaba esto. Dice déjeme buscar el versículo, dice el 5. Y tardándose el esposo, ¿cabecearon cuánto? ¿Y qué pasó con todas? Se durmieron. Qué bueno está. No es que se durmieron las insensatas porque eran filisteas incircuncisas, eran mundanas, iban a bailar. No. Dice que se durmieron ¿cuánto? Todas. Porque muchas veces la espera hace de que uno a veces se cansa, uno a veces de tanto esperar algo, bueno, baja los brazos, baja la guardia, pero dice de que las que eran prudentes, dice de que aunque se cansaron ya tenían preparada el aceite. A veces te cansás de situaciones que vivís. A veces pensás que estás remando en el dulce de leche.
Algunos ya tomaron bien esta palabra y se están durmiendo. Así la que está al lado tuyo, despertate. Despertate, arregla la lámpara, decile. Arregla la lámpara, no te duermas. Pero dice que se durmieron. Y eso muchas veces habla de que nuestra fe empieza a menguar, nuestra fe se empieza a debilitar. Y perdemos de foco a aquel que nos va a venir a buscar. Aquel que está preparando morada en el cielo. Jesucristo es el esposo. Jesucristo es el que te desposó. Jesucristo es el que está preparando un lugar. Y Jesucristo es el que va a venir a buscarte. ¿Lo crees? ¿Cómo estás en la semana? Yo me decía, ¿cómo estás en la semana, Mariano? ¿Lo estás esperando a Él? ¿O lo veo como algo lejano? Y vieron lo que hacemos siempre, ¿no? ¿Después qué? Después lo arreglo. Bueno, después oro. Bueno, después busco la palabra. Bueno, después tengo un tiempo con Dios. Pero viste, hoy tengo que hacer esto, hoy tengo que hacer lo otro. Como los varones cuando tenemos que hacer algo en casa, ¿sí? Cuando tenemos que hacer algo en casa es como que vos lo posponés. La ayuda idónea te dice, se rompió, está perdiendo la canilla del baño. Bueno, ya voy a cambiar el cuerito. ¿Y qué haces? Lo dejás. Y viene la idónea, la prudente, y te dice, hay que hacer eso. Y bueno, ya lo voy a hacer. Y de repente, ¿qué? Tenés toda la casa rota. Te llueve de acá y te corre para acá. Viene la gotera de este lado, te corre para este lado. Pero llega un momento donde vos tenés que arreglar. Hay muchas veces así en nuestra vida espiritual. Mañana. Bueno, vos te pensás que va a venir hoy Jesucristo. No, si yo estoy siguiendo a Trump y Trump dijo de que todavía no es la guerra santa esta, todavía no. Es por el combustible nada más, así que falta para que venga Cristo. Y ya te haces un teólogo y pensás de que no va a venir. ¿Cuántos piensan de que? Pero realmente, yo no pensaba, hasta que no leí esto, pensé que faltaba mucho para que venga. Y muchas veces descuidé la lámpara. O mejor dicho, quizás la lámpara no, descuidé el aceite. Porque siempre nos ponemos una careta para el otro. Y a la vista del otro siempre queremos ser la mejor lámpara. El tema es si iluminamos o no iluminamos. El tema no es la habilidad, el talento que Dios te dio. El tema es si realmente hay aceite. Si usás el combustible que tenés que usar para que esa lámpara esté encendida. Las 5 sensatas o las 5 prudentes ya tenían preparado aceite porque sabía de que el novio podía ser que se tardara. Y dijeron, si viene no quiero que me encuentre de cualquier manera. Quiero estar iluminando. No se cambia o tu lámpara no se llena de aceite en el racimo. Así, no se llena de aceite acá en el culto. Todos los días. ¿Sabes dónde el Espíritu Santo se derrama? Se derrama en la intimidad con vos, en tu casa. En ese tiempo, no importa, yo no pongo tiempo, no es que si pasaste 1 hora tenés más aceite, si pasaste 10 minutos tenés menos aceite. El tema es cuánto vos estás en la intimidad con Dios, cuánto le pedís a Dios, cuánto dejás que Él se derrame en tu vida. Miren, sigo un poquito más. Yo puse, ¿tienes aceite o no? El Espíritu Santo es la respuesta al hambre diario por Dios. Si tenés, si anhelás al Espíritu Santo, es el hambre que nos nace de estar tiempo con Dios, de estar tiempo en su presencia.
A veces nos distraemos con un montón de cosas, con el fútbol, a veces nos distraemos con una serie, con los quehaceres domésticos, con, no sé, yo con mis nietos, con mis hijos, con el trabajo. Tenés miles de distracciones. Ahora, ese hambre que tenés por ese equipo de fútbol, ese hambre que tenés por terminar la serie, por maratonearla, ¿lo tenés por Dios? Estoy hablando de cosas cotidianas. Cosas que definen cuando va a venir el esposo. No es que va a ser algo extraordinario. Él va a venir y te va a buscar. Se va a escuchar y viene y ahí vas a salir vos con tu lámpara o no. ¿Vas a salir con tu lámpara encendida o no? Déjeme decirle algo, no es un juego. No estás jugando al cristiano. No estás jugando al cristiano. Bueno, a lo que era antes, a lo que soy ahora, Dios no te quiere así. Dios quiere un cambio completo. Bueno, pero ¿sabes lo que era antes? Dios dice, no me importa lo que eras antes. Yo quiero cambiarte completo. Vamos un poquito más. Las insensatas vivieron como que el novio no vendría hoy. Y muchas veces vivimos así. Ya se los dije. Vivimos como si hoy no viniera Cristo. Bueno, un permitido. Bueno, tanta gloria a Dios, aleluya, pará un poco. Oh, ahora te volviste santa, ahora te volviste santo. Si yo te conocí bailando arriba del... Eso era antiguo, pastor, nosotros bailábamos arriba del bafle. Yo no, gracias a Dios, Dios me guardó de eso. Me hizo de madera para bailar y nunca bailé. Bueno, Dios me guardó de eso, Dios usa cualquier cosa. Pero lo que digo es, sí, Dios te quiere perfecto, te quiere perfecta. Viví como si Cristo viniera hoy. Como si Cristo viniera dentro de un minuto. Si se escucharía que está bajando del puente, ahí viene Cristo, ¿cuánto correríamos a buscar aceite? Chan. Vamos un poquito más. Dice de que Él viene en cuando, en la medianoche, ¿sí o no? Dice de que vino, dice acá, dice, y se durmieron, el versículo 6, y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene ¿quién? El esposo, salida a recibirle. ¿Cuándo vino? A medianoche. A medianoche, cuando todo está oscuro, cuando la noche se hace más densa, ahí va a venir. Ahí va a venir Cristo. Cuando muchos dicen, estaba leyendo y me gustaba porque muchos dicen de que esto se parece mucho al fin, pero yo ya lo escuché desde que era chico, de que el mundo cada vez estaba peor y que la guerra y que esto y que... ¿Cuánto escucharon lo del 2012? Escucharon un montón de cosas de que ya siempre se venía el fin del mundo o de que siempre venía Cristo. O sea, yo hace mucho que lo vengo escuchando. La verdad no sé el tiempo porque la palabra lo dice, pero sí de que vivimos en un mundo hostil, en el medio de la oscuridad. ¿Sí o no? Cada vez las cosas que ocurren son más oscuras, cada vez las cosas son más terribles de lo que ocurren, más violentas, cada vez hay más insensibilidad. Y es cuando más tenés que estar, ¿qué? Preparado. Preparado para lo que se vive. Hoy empezó, o simplemente prendés el noticiero y vos ves los juegos que están teniendo en las escuelas sobre matarse o matar a otro o violentar a otro. Y yo cuando era chico, lo máximo hacíamos, tiramos una bombita de olor. Y la profesora o el profesor cerraba la puerta y te dejaba ahí adentro y te tenía que bancar todo el olor vos. Pero era lo más violento, jugábamos al rinraje. Jugábamos al rinraje, era lo más violento que hacíamos. Bueno, acá en eso donde yo vivía, que era medio campo, acá en el doque ya andaban con fierro, andaban con todo. Porque son más bravos acá en el doque, ya andaban con fierro, con todo eso. Nosotros jugábamos al rinraje.
Jugamos al poli ladrón. Ají morrón, tú serás ladrón. Ají picante, tú serás vigilante. Y jugamos a eso. Acá en el doque jugaban a verdad consecuencia, al semáforo, a todas esas cosas. Nosotros éramos más inocentes. Pero se entiende que sí, es verdad, vivimos hoy en la oscuridad. Hoy parece que no hay fin para la violencia. Pero el tema no es, Jesús acá no le está hablando a incrédulos. Jesús acá no le está hablando a alguien que no conoce de la palabra. Le está hablando a los que creían. Jesús acá está hablando a la iglesia. Jesús acá le está hablando a la iglesia. ¿Qué estás haciendo, iglesia? ¿Buscás el aceite? Te está hablando a vos. ¿Estás buscando el aceite? ¿Lo estás buscando a Él? ¿Lo estás buscando a Él como Él? Para que tu fuego no se apague. Me revisaba para mí y veía de cuando recién empecé a cómo estoy ahora y Dios me confrontaba. Porque muchas veces no vivo a Cristo como debería vivirlo, como lo vivía en el primer amor. Muchas veces la preocupación o la responsabilidad, el mundo te quiere hacer creer de que son más importantes que vivirlo a Él en el primer amor, como el que me desposó, como el que se entregó por mí. Antes anhelaba de que llegara el domingo y poder ir a la iglesia. Disfrutaba cada canción, disfrutaba cada alabanza, podían orar hasta las 2 de la mañana y me acuerdo que con mi esposa después teníamos que volver a donde vivíamos y nos quedábamos sin colectivo y no pasaba nada. Hoy a veces hasta no levanto los brazos cuando hay una adoración. Me volví un profesional. Me volví un religioso. La lámpara maravillosa. La lámpara que muestro, maravillosa. Pero si Cristo viene hoy, ¿encontraría aceite en mí? La pregunta que nos hacemos todos. Quizás sos el mejor cantando, quizás sos el mejor enseñando, quizás sos el mejor visitando, quizás sos el mejor aconsejando. Lámpara, no habla de aceite. Lámpara, no habla de aceite. El aceite se busca en la intimidad. No hay otra. Iglesia, hermano, hermana, no hay otra. Dios me confrontaba a mí primero. Me lleno de cosas quizás en la semana y muchas veces le doy lo que me sobra a Dios. Vamos un poquito más. Dice, y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro ¿qué? Dice, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas ¿qué? Y hay algo maravilloso. Nadie puede darte aceite. Nadie. Nadie te lo puede dar. Te puedo hacer el camino, tu líder, tu maestro de racimo, la escuela bíblica, la escuela de siervos, el culto, el racimo. Son todos caminos que te llevan a que vos puedas encontrarte con ese Dios y llenarte del aceite. Pero yo no puedo volcar de mi aceite en vos. No puedo. No puedo compartírtelo. Me encantaría, pero no puedo. Dice de que las insensatas corrieron a comprar algo que tenían que acumular mientras esperaban.
Ellas querían tener algo como vivimos hoy, en el momento. Llame ya, mandame pedido ya de aceite, que se me apaga la lámpara. Pastor, ¿puede venir a casa que me peleé con la idónea, se volvió demonia? ¿Puede venir, pastor? Y el pastor va, capaz. Y habla con ella y habla con él. Y le aconseja y todo. Y está todo bien una semanita. Pero como no buscaron aceite, vuela la sartén, el aceite hirviendo. Y ya no te quiero más y andate. Y ni el pastor te salva esta semana, ni el pastor te salva esta semana. No lo llames al pastor, más vale que no lo llames al pastor. Ni lo llames, ni lo quiero ver al pastor. Ya está. Porque el aceite, ¿qué? Te podemos acompañar. Pero el aceite lo tenés que buscar. Le dijo, dame aceite que se me apaga la lámpara. Le dijeron, anda a comprar. Porque si te doy a vos me quedo sin qué. Sin aceite yo. Y está bueno congregarse, por supuesto, y debemos congregarnos. La palabra dice que debemos congregarnos, debemos alabar a Dios, todos juntos, todos. Pero eso no hace de que te llenes de aceite. Tienes que buscarlo personalmente. Y le dice, y voy terminando si querés subir, Mati. Termina la parábola y dice, mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os qué. Y estaba re bueno. ¿Saben que en el casamiento judío, me lo dejé para la última parte, en el casamiento judío dice de que entraban los que habían sido invitados y los que acompañaban con las lámparas y las puertas se cerraban y no podía entrar más nadie? Por más que viniera y golpeaba, porque ¿saben lo que significaba? Significaba de que te habían invitado y que vos habías respondido a esa invitación. Y no se podía llegar tarde como al culto, porque la puerta... ¿Y sabe de qué habla de eso? De que en realidad los que estaban adentro eran los que él conocía. Los demás era gente que él había visto, el novio. ¿Sabe qué significa? De que Jesús te ama, por supuesto, pero vos no respondiste al llamado. Vos no fuiste prudente al llamado de él. Y lo mejor, él te conoce, pero vos no tuviste intimidad con él para tener el aceite para que esa lámpara esté encendida. Por eso le dice, no os conozco. Si no tuviste un tiempo conmigo, aunque te ama, aunque murió por vos, él hizo la mayor parte, pero muchas veces somos nosotros los que no queremos estar con él. Pero cuando las papas queman, ahí sí querés estar con él. Pero cuando las cosas te van bien, hago la mía, Jesús. Y Jesús te está esperando y te debe decir, vení. Y vos a que le decís, no, tengo otras cosas para hacer. Qué bueno poder entenderlo, porque si no vivimos una vida liviana, conocer a Cristo es hacerlo parte de tu vida, que Él sea el Rey de tu vida, de que tengas un tiempo de intimidad con Él todos los días, porque Él es el esposo que va a venir a buscar a su esposa, la iglesia. No nos olvidemos, iglesia, de eso. Les vuelvo a repetir, todas las actividades son buenísimas. Muchas de las actividades me ayudaron a estar hoy donde estoy. Pero ninguna actividad reemplaza a tu búsqueda de Él en la intimidad. Él es lo que necesitas, iglesia. Termina ahí diciendo, velad, pues porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de velad, estar atentos. Velad, estar preparados.
velad, haced de que tu aceite no falte en la lámpara. Después de la parábola de los talentos, usted tiene ahí su Biblia, perdón, de la parábola de las vírgenes viene la parábola de los talentos, el juicio de las naciones, pero fíjense al final del último versículo del capítulo 25, el versículo 46, dice, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida. Hay una palabra en Apocalipsis que dice de que Jesús a los tibios va a vomitar de su boca. No hay intermedios. ¿Hay castigo o hay vida eterna? No es un juego. No juegues. ¿Te cuesta? A mí también me cuesta. ¿A cuántos de acá le cuesta? A todos. Pero no estoy hablando de que si te cuesta o no, o si cometiste un pecado y te levantaste, te arrepentiste, la peleaste. Estoy hablando de que si te preparás, esa es la preparación, la pelea, la lucha diaria, no la dejadez, no el desinterés. Porque las insensatas lo que tenían eran desinterés. No habla que las insensatas estaban por cualquier lado haciendo cualquier cosa. No, estaban con las otras, con las prudentes. Lo estaban esperando, pero no estaban haciendo nada. La estás peleando, gloria a Dios, somos dos, somos un montón que la peleamos. Somos un montón que nos cuesta orar, que nos cuesta leer la palabra, que nos cuesta someternos a la obediencia a Cristo. Te cuesta porque tu carnalidad pelea. Pero no te dejes vencer. Espere. No estés en la comodidad. Pelea por tener ese tiempo de intimidad. El mundo, tu propia carne y el diablo te va a llenar de un montón de cosas, de actividades y de cosas para distraerte para que tu aceite se acabe. Y Él está ahí esperándote, gritándote, quiero estar con vos. Cerramos con... Yo puse, el novio está preparando a sus discípulos para lo que vendrá. La parábola de las vírgenes nos enseña sobre la responsabilidad de prepararnos para que Él venga. La de los talentos habla, después si quieren léanla o es para otra prédica, pero la parábola de los talentos habla sobre la responsabilidad espiritual. Y la de las ovejas y los cabritos o la de el juicio de las naciones habla del fruto de la fe. Después léanlo todo el capítulo 25 si quieren. Es muy rico. Pero Jesús está terminando sus días hablándole a sus discípulos y diciéndole estas cosas. ¿Qué es lo que vendrá? Jesús hoy, en el 2026, le habla a sus discípulos diciéndole, estar preparados. No te duermas. Y si te dormís, sabes de que la lámpara está encendida. Si te dormís, sabes que tenés aceite para que cuando se vaya acabando esa llamita, vos puedas echar de vuelta y eso vuelva a arder. Yo te invito a que te pongas de pie. Como les dije al principio y creo que viene de parte de Dios, tené un instante ahí donde puedas revisarte, donde puedas analizar y no, te invito a que lo hagas no pensando lo que haces, no pensando en cómo estás desarrollando tu don, pensá en cuánto tiempo pasás con Él.
Revisá en tu interior cómo está el aceite. ¿Cuánto hay del Espíritu Santo hoy en tu vida? Cerrá tus ojos ahí y empezá a decirle: Señor, acá estoy. Señor, soy de esa virgen prudente, papá, que está cuidando el aceite. Estoy preparado para cuando tú vengas. Te estoy esperando, papá. Sé de que si tú vienes, saldré corriendo a tu llamado con mi lámpara encendida y entraré a la boda y estaré contigo. Pero quizás haya aquí alguien como yo que empezó a revisar su lámpara y se dio cuenta de que había que echarle aceite, porque muchas veces queremos arreglar la lámpara. Muchas veces quiero arreglar lo exterior. Pero el problema de las insensatas no era que estaba mal la lámpara. El problema era que no tenían aceite. El problema era que no había combustible para que esa llama arda. Y a veces así estamos, Señor, mostrando algo que realmente no está sucediendo en mi interior. Muchas veces, Señor, ese fuego empieza a apagarse en mi interior. Pero muestro hacia el mundo, muestro hacia mis pares, muestro hacia los demás algo, Señor, que por dentro no está sucediendo. Muchas veces tengo una sonrisa, pero por dentro, papá, me faltas tú. Oh, Padre, en esta noche, Padre, perdóname, porque tú me esperas y yo no voy. Perdóname, Señor, porque tú estás preparando un lugar y yo, Señor, no lo valoro. Porque, Señor, quizás reconozco, y es verdad, reconozco lo que tú hiciste en la cruz, pero no vivo como debiera para esperarte. Como esa novia que prepara su vestido. Dice la palabra que el vestido tiene que ser sin mancha, sin arruga. Padre, y no estoy preparando el mejor perfume para dártelo a ti. El mejor perfume se lo doy a cualquier cosa, menos a ti, Señor. Perdóname, oh Dios. Perdóname, Señor. Te necesito a ti, papá. Te necesito a ti. Padre, no necesito la mejor lámpara, necesito el mejor aceite en esta noche. El aceite que viene de estar contigo. El aceite símbolo del Espíritu Santo que tú nos mandaste como consolador, como aquel que nos ayudaría. Oh, Padre, en medio de la semana me encuentro, Señor, con dificultades, me encuentro con la tentación golpeando. Padre, y muchas veces no hay fuerza, muchas veces no encuentro la salida y me doy cuenta que es porque no he estado contigo, es porque no te he preguntado, es porque no te he involucrado en mi vida, en mis cosas. Oh, Padre Santo, Padre Eterno, perdóname, Señor. Si el servicio fue más importante que la búsqueda a ti, Señor, perdóname, perdóname, Señor. Perdóname si la posición, Señor, que hoy tengo en la congregación es más importante que tener un tiempo de intimidad contigo. Como si la posición, Señor, me daría lugar a no pasar tiempo contigo. Oh, Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche empieza a ministrar los corazones, empieza a ministrar las vidas hasta lo más profundo de nuestro corazón. Oh, Padre Santo, Padre Eterno, ven a este lugar, Señor. Mira los corazones.
Oh, Padre, empieza a restaurar. Empieza, Señor, a llenar esas lámparas, Señor, con el nuevo aceite, con el aceite fresco, con el aceite, Señor, que renueva, que hace que mi lámpara cada vez esté más encendida. Quiero encontrarme contigo, Jesús. Quiero estar contigo. Quiero pasar tiempo contigo. Oh, Padre Santo, ahora en el nombre poderoso de Jesús, ven a este lugar y llena nuestras vidas. Queremos estar contigo. Queremos pasar tiempo contigo. Queremos adorarte. Queremos exaltarte, Jesús. Oh, maravilloso Dios. Oh, ven a este lugar, Padre. Estoy preparando el camino. Sí, Señor. Enderezando las veredas y cada vez más disminuyendo, porque importa que Él crezca. Estoy preparando el camino, enderezando las veredas y cada vez más disminuyendo, porque importa que Él crezca. En Él está. Yo no soy digno de desatar sus sandalias. Mi vida entera en Él está, y yo camino con la certeza de que Él volverá. Cuando tú vengas, y vean, Él traerá en sus manos la recompensa. Él volverá. Sí, Jesús, soberano en poder, Él volverá. Te anhelamos, Cristo. El gobierno en Él está. Vean, Él traerá en sus manos la recompensa. Es Él. Sí, Señor. Por Él estoy gastando mi vida. Quiero consagrarme en esta noche, Señor. Quiero consagrar mi vida a ti, Jesús.